En la vida, pues tenemos fracasos. Y alguna persona me decía, pero ¿cómo va a iniciar el año con ese tema? Es la realidad. Es la realidad. Y estamos tratando este tema porque todo ser humano nos equivocamos. Todos fracasamos en algo. Así es la vida. Y también quiero mencionar, pues a mí me pasa, a varios de ustedes que conozco, la mayoría de nosotros no somos buenos para manejar el fracaso, ¿cierto? Ay, no nos cuesta. A veces cuando algo nos va mal, entramos en una especie de espiral donde nos hundimos y nos hundimos. Empezamos por desánimo y a veces terminamos hasta por allá en la más profunda depresión. Porque no aprendemos, es difícil por sí manejar el fracaso. Vimos eso, iniciamos la introducción hace 8 días. Si usted no ha visto aún el mensaje de hace 8 días, puede verlo en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Entonces ahí puede ponerse al día. Fue la introducción donde hablamos que a veces estos fracasos se vuelven una cadena difícil de liberarse por varias razones. Una, porque tomamos el fracaso como algo demasiado personal que afecta nuestra identidad. Es decir, no nos convertimos o pensamos que nosotros somos el fracaso. No, nosotros nos equivocamos, cometemos errores, pero no somos un fracaso. Por lo menos así nunca nos ve el Señor. El Señor nunca nos ve como un fracaso. Usted no, definitivamente no hay nada que... No, eso. Pero a veces lo tomamos tan personal que empieza a afectar nuestra identidad. También es complicado manejar el fracaso cuando pensamos que el fracaso es algo permanente. Yo sé, a veces son varias veces que nos equivocamos, la misma cosa, pero el fracaso no es algo permanente. Siempre, siempre es posible superar el fracaso. Y otra razón por la cual a veces no manejamos adecuadamente el fracaso es porque con los errores, las equivocaciones, empezamos a llenarnos de temor. Y tenemos un temor no solamente al fracaso, sino a intentar cualquier cosa, porque ya nos equivocamos en esta área y nos llenamos de temor. Hace 8 días citábamos una frase de uno de los autores cristianos de liderazgo más importantes, el señor John Maxwell, que en su libro El lado positivo del fracaso dice, la diferencia entre la gente normal y la gente que alcanza logros es su percepción y su respuesta al fracaso. Eso es lo que queremos trabajar en esta serie. Que cambiemos un poco la percepción del fracaso y cómo responder de forma diferente a este fracaso. Tener una perspectiva diferente, que tal vez esa situación que se está convirtiendo en algo difícil para enfrentar este año, tal vez sea un catalizador para otro nivel, para subir a otro nivel, para vivir de otra forma en este año. Veíamos, si pudiéramos resumir la enseñanza de hace 8 días, es que dentro de cada fracaso hay una oportunidad. Dentro de cada fracaso hay una oportunidad. En el día de hoy vamos a ver otro elemento, que es que el fracaso es formativo. Sí, el ser humano aprendemos en medio del fracaso. El fracaso es formativo y puede ser utilizado, ojo, puede ser, cuando lo dejamos, utilizado por Dios para moldear nuestro carácter. Sí, el Señor, no estoy diciendo que el Señor provoca ese fracaso. No. Pero el Señor sí puede utilizar ese fracaso para modelar nuestro carácter. Nuestro carácter es básicamente qué clase de persona somos. ¿Quién eres tú como persona? Eso está involucrando el carácter en general, es un término general. ¿Eres una persona confiable, paciente, temerosa, ansiosa, preocupada, bondadosa, codiciosa, generosa? Eso lo determina el carácter. Y todos necesitamos trabajar en nuestro carácter. Es muy
muy importante el carácter, ¿cierto? A veces hasta en la vida muy práctica. Por ejemplo, a veces no lo vemos desde esta perspectiva. Tú vas a arrendar un apartamento, ¿cierto? Y normalmente hay que llenar un tremendo formulario. Entonces uno tiene que decir tal cosa y asegurar y todos los datos y le hacen toda una investigación. Pues yo diría, pues toca. Porque la persona que va a arrendar ese apartamento, pues tiene que tener cierta perspectiva de quién eres tú. Porque si, por ejemplo, descubre que te fuiste del último apartamento y no pagaste 6 meses, pues no. Si dejaste el apartamento destruido cuando saliste, pues uno tiene que, esta persona, pues tal vez no es conveniente. El carácter es muy, muy importante. Es la clave para nuestra vida. Por ejemplo, en las relaciones, en el matrimonio es muy importante el carácter de cada uno. Como padres, como compañeros de trabajo, es muy importante esto que llamamos el buen carácter, que el Señor utiliza nuestros fracasos muchas veces para moldear y pulir ese carácter. Proverbios, un excelente libro, escrito por un padre a un hijo adulto. No es un hijo pequeño, es un hijo adulto. Todo Proverbios está pensado a un padre que está hablando a un hijo, tratando de enseñarle las cosas de la vida. Proverbios 4:23, les animo a que lean un proverbio cada día. Proverbios 4:23 dice, creo que lo han escuchado, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y algunos dicen, sí, porque qué tal si me da un infarto, y pues sí, es cierto. A ver, creo que está hablando más que el órgano anatómico del corazón. Cuando el término ahí se utiliza está hablando de todo tu ser interior. Es decir, cuida tu carácter, ese ser interior, tu personalidad. Porque entre otras cosas, es lo único que tú y yo nos vamos a llevar cuando partamos de este mundo, o no. El carácter, ¿quiénes somos? Es lo único que nos llevamos en la vida. Quien determina el curso de la vida. A veces decimos que es otras cosas, pero no. Es el carácter. Miren, son cosas que influyen, son cosas importantes en la vida, pero no lo determinan. El curso de la vida es determinado no por el dinero. No es determinado por los grados, es importante. Por los títulos, eso es importante, pero no lo determina. Los amigos determinan, el esposo, la esposa, sí, es importante, determinan muchas cosas. La educación, los padres, etcétera, sí es importante. Pero lo más importante, según este texto, según la perspectiva del Señor, cuida tu interior, cuida tu corazón, porque además de eso, es con ese mundo interior, nuestros pensamientos, emociones, todo esto está en este término, con eso tomamos decisiones. Y es lo que determina nuestra vida. El Señor Jesús, estando entre nosotros, varias veces habló de esto. Hay un pasaje que lo dice de una forma muy directa. Lucas capítulo 6, verso 45 dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Es muy, muy importante cuidar el corazón, lo que hay adentro. Las emociones, los pensamientos están ahí. Hay que cuidarlo. Bueno, y Juan, ¿qué relación tiene esto del corazón, el cuidar el interior, con el fracaso? Pues hay varias cosas que moldean más bien, el carácter. Los amigos, las personas, el matrimonio, los juegos de video, las películas. Hemos hablado de eso.
Los hábitos moldean nuestro carácter. Pero hay un elemento esencial, básico en la vida, porque todos somos seres humanos que nos equivocamos, que el Señor utiliza es el fracaso. Uy, eso sí que es bueno para moldear el carácter, ¿cierto? No nos gusta hablar de eso, ¿cierto? De las equivocaciones, de los fracasos. De lo que tenemos y de lo que logramos, sí. Y está bien. Pero no hay nada que modele más el carácter de un ser humano como el fracaso. Y Dios también puede utilizar ese fracaso para bendecirte. Uno de los autores o de los personajes más importantes, probablemente sepas de él, en la Biblia es el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces yo creo que después del Señor Jesús, de pronto Pedro, no sé, por ahí, Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. O sea, el tipo es una autoridad. 14 libros escribió. Imagínense que un día predicando, lo pueden ver este pasaje en Hechos 20, predicando, así como estoy en el día de hoy. Oiga, al apóstol Pablo, imagínense, se le dormían cuando predicaba. Yo ya tengo acá algunos fichados. Eso sí, ya los tengo ahí. Eso a los 5 empiezan ahí. Sí, eso desde aquí uno ve todo, la gente no se da cuenta. Ahí. Pero y yo, tranquilo, me leí Hechos 20 y dice, no, pues si se le duermen al apóstol Pablo, pues, ¿cómo no a Juancito? ¿Cierto? Estaba un día en tremenda predicación, estaba dejando una iglesia que se iba de viaje, dice ese pasaje. Estaba predicando en un sitio, en un auditorio como nuestro tercer piso. Estaba en un tercer piso y había uno de los pacientes que estaba escuchando el mensaje. A propósito, a veces dicen, uy, Juan, usted predica como largo. ¿Sí? El apóstol Pablo ese día predicó desde las 5 de la tarde hasta el otro día de la madrugada. ¿Cómo va que? ¿Cómo les quedó? Sí, ¿cómo les quedó? Ay, Juan, eso en 15 minutos díganlo rápido. Bueno, el punto es que él estaba de ley predica y todo eso, y uno de los hermanos de esa congregación se durmió. Pero el problema es que estaba recostado frente a una ventana y él no estaba bien agarrado, se cayó por la ventana. Dice, vayan, vean el pasaje. Se cayó, y no solamente se cayó desde el tercer piso, se mató. A usted aquí se duerme y no le pasa nada. No, pero ya sí está como peligroso, ¿cierto? El apóstol Pablo, al mismo pues obviamente dice, uy, ¿qué pasó aquí? Bajó, se le echó, dice el texto, encima del paciente, oró una oración de esas que el apóstol Pablo tenía, oró y ¡pum!, lo resucitó. Ese era Pablo. Tremendo. El Señor lo utilizaba con un tremendo poder. En ocasiones, la sola sombra del apóstol Pablo traía, o sea, que el tipo tenía. Una vez estaba en tremenda meditación haciendo su devocional el apóstol Pablo. Oiga, pero el Señor a veces digo, ¿será que tiene sus consentidos? Lo llevó al cielo en meditación, ¿sí? Y dice que el apóstol Pablo vio por ahí todas esas cosas. O sea, cuando uno se sale del momento que estaba ahí, imagínense lo que vería Pablo. Les confieso que con el apóstol Pablo ya estoy reconciliado, sí, pero a mí el tipo me caía bien gordo. Porque el apóstol Pablo tiene ese temperamento, esa personalidad que es un sobrado. Donde llegaba eso, vaciaba al uno, vaciaba al otro. Pero ustedes, ¿qué les pasa? El tipo de
fariseo de fariseo, experto en la ley, con tremendos poderes, estuvo en el cielo. Pues uno dice, con esa sobradez, léanse el apóstol, ¿verdad? Él llega con cierto, personalmente a mí ese tipo de personas, pero como a todos, el Señor le puso su tate quieto. Lo dice literalmente. 2 Corintios 12. A propósito, me tiene que investigar cómo se llamaba el paciente que se durmió en el sermón del apóstol Pablo, que se murió. Ese. Léanlo y lo averiguan. Ese. 2 Corintios 12, 7 dice, concretamente, para evitar que me volviera, ¿qué? Presumido por estas sublimes revelaciones de lo que él había visto en el cielo, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Ahí sí, como le queda a uno, dice, cuando uno dice, ese es Satanás, y zapatea a Satanás, y si en este caso, como en este, el Señor utilizó al mismo Satanás. Eso han escrito libros sobre cuál fue la famosa espina. Y que sí, que lo uno, lo otro. Hasta han dicho que sí era la mujer. No, eso no es. No sé que es viudo. Bueno, en fin, todas esas le han hecho que el pobrecito tenía problemas en los ojos. Bueno, creo que lo que estaba hablando de la espina es algo. Yo creo que es más algo como algo que luchaba el apóstol Pablo, como una tentación que le es difícil, toda la vida le tocaba como controlarse, ¿cierto? Como uno cuando pues está en los caminos del Señor, el diablo o uno mismo se mete en tentación y a veces uno dice, ¿a usted no le pasa a veces? Hay personas que luchan con el licor y dicen, ay Señor, pero ¿por qué me cuesta? El chisme o hablar o las groserías. Uno dice, uy, uno ve unos cristianos que dice, uy, Dios mío. Pero uno trata, ¿cierto? Y, la crítica, no sé. El apóstol Pablo tendría alguna cosita ahí que trabajar. Decía, Señor, como a veces le decimos, Señor, ¿por qué no obras y me sanas de esto y me quitas esas mañas o no sé qué? Ese orgullo, no sé, Señor, hazlo. Dice en 2 Corintios 12, más adelante, 8, 3 veces rogué al Señor que me la quitara. ¿Por qué no me quitas esto? ¿Por qué no me arreglas esta situación? Y ya pasamos al otro lado. Señor, pero es que llevo años en estas. Segunda de Corintios 12, 9, el Señor le responde, pero Él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo creo que definitivamente este aguijón era una debilidad del apóstol Pablo. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El aguijón estaba diseñado para mantener al apóstol Pablo humildito. Sí. Cuando uno lee las cartas ya cercanas a su muerte, pues uno dice, este es otro Pablo, ¿cierto? Entonces ahí sí ya a mí me cae más. En Filipenses ya el apóstol Pablo está más. Segunda de Corintios 1, 8, 9. Creo que no hay nada más que moldee nuestro carácter, que maneje nuestro orgullo, ¿cierto? Nos pongan humilditos. Lo dijo él, 2 Corintios 1, 8. Hermanos, no queremos que conozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida.
Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que, ¿qué? No confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. Porque el apóstol Pablo a veces decía, yo estoy aquí sobrado aquí. Yo visité el cielo, resucito gente, yo estoy aquí. Pero hubo momentos que él dijo, aprendí una palabra esta semana. Cuando el apóstol Pablo estaba ya, mejor dicho, se iba a morir. Pailander. Aquí tengo un amigo que me la enseñó. Pailander. Uy, me gustó esa palabra. Pailander. Ya estaba ahí. No confiamos en nosotros mismos, sino en Cristo. Algunas veces pensamos como cristianos, ¿cierto? Nos equivocamos con una cosa, que uno camina con el Señor y todo le va bien. ¿Cierto? No. Pero a veces como que nos creemos eso. Tranquilo, si usted no es cristiano aquí, probablemente no funciona por ese lado. Pero hay muchos que sí dicen, no, pues ya que estoy en esto, todo me va a ir bien. Y no es así. Miren, cuando ustedes escuchen a un predicador en una comunidad donde diga, vengan a Cristo y todo saldrá bien el resto de su vida, ¿saben qué deben hacer? Correr de ahí. Salir disparados. ¿Por qué? Pailander. Eso no es así. El Señor utilizó a Pablo para escribir sus cartas, para viajar, pero varias veces tuvo que enfrentar golpizas, varias veces se ahoga. Segunda de Corintios 1:9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y uno dice, sí, pero yo confío. ¿Sí? Nos cuesta. Y si sí confiamos así, ¿por qué en medio de ese fracaso nos deshacemos? No, ya eso pierde la fe, yo no me aparezco por esa iglesia, ¿para qué leo la Biblia? No, a ver. Segunda de Corintios 1:10, sigue con el mismo tema. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. A todos nos pasa y necesitamos nuestra dosis de fracaso. Aquí hay algunos amigos que estuvieron con el suscrito cuando iniciamos esta iglesia, ¿cierto? De la iglesia Confraternidad allá en Unicentro. En ese momento yo era el pastor de capacitación. Había terminado mi maestría en el seminario. Había estudiado medicina. En una iglesia súper creciente, un avivamiento tremendo. Nos vinimos a abrir aquí una iglesia porque no existía ni una iglesia, ni grupo cristiano por aquí en todos estos alrededores. Llegamos aquí. Además tenía bastante entrenamiento en lo que era en ese momento el movimiento más importante de crecimiento en América Latina, que era el programa Encuentro. Entonces decimos, vamos a poner aquí, abrir una nueva congregación. El Señor quiere eso. Y empezamos aquí. Dijimos, bueno, tranquilo, yo ya sé cómo es la cosa. Todo lo que hacíamos igualito que allá, no funcionaba. Pailander, eso, ya la cogimos. No, que hacíamos tal cosa, verdad, eso todo lo hicimos. Esto era, usted venía aquí y eso era como una conferencia en el centro chiquiticatito. Entonces, todo igual, pero pequeñito. No funcionaba.
hasta que el suscrito tuvo que aprender que el Señor hace nuevas cosas cada día. Y cada comunidad es una nueva vida comunitaria. Y Él es el que hace las cosas. Hemos aprendido de tantos errores. Si les contara cuando esto de la construcción, pues es que esto ha sido el primer proyecto de construcción aquí. Dios mío, nos compramos un lote allá al lado donde es Colsanitas, por aquí ahora. Ahí, esa era la colina. Tratamos de asociarnos con quien, no funcionó. Nos tocó vender, no perdimos, eso sí, no perdimos. Hasta allá no llegó. El Señor porque queríamos empezar en grande. Y el Señor de la casita, poco a poco, nos fue dando la provisión para ir creciendo. ¿Y saben qué pasaba durante todos esos años? Sobre todo en eso, a veces de vez en cuando pasa. Venían varios hermanos o yo no sé qué. Yo a veces creo que eran como, perdón, bueno, no dijo, ninguno está aquí. Eran como enviados del diablo, yo creo. Ángeles desata. Sí, yo creo. Porque cuando estamos bien vaciados, cuando no sé qué, tenemos que pagar intereses de ese lote, en fin, siempre se aparecía uno y dice, tranquilo, pastor. Eso, yo le voy a hacer un negocito y yo le cubro esa deuda. Y yo decía, ay, qué... No, tranquilo, pastor, ¿qué tal cosa? Tal. Listo, veámonos el martes. Hubo uno que llegó y me dijo, pastor, si quiere, y pues, aunque yo me asusté porque quién sabe esta plata de dónde viene, me dijo, pastor, yo aquí le doy un cheque en blanco, usted llénelo. Yo dije, no lleno, porque quién sabe qué tipo de plata. Yo dije, no, eso. El próximo jueves me reúno con el consejo, allá lo esperamos porque pues por ahora no lo he vuelto a ver dónde está. Necesitamos aprender, madurar el carácter. El pastor Rick Warren tiene una frase que me parece muy especial. Cuando él dice, nunca sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. Eso es poderoso, porque es así. Nunca sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes en esa área de tu vida que está difícil. ¿Y ahora qué? Tengo una amiga ella ya está en la presencia del Señor, misionera, que hizo un libro que se llama ¿Ahora qué? Porque cada vez que llegaba a esas situaciones donde decía historias increíbles del Evangelio en Colombia, y ella decía, cuando decía, pero Señor, ¿y ahora qué? El Señor entonces obraba. El Señor puede utilizar tu fracaso, mi fracaso lo utiliza para moldear mi carácter. Es muy importante el carácter. Quiero mencionar ahora un término, es el término que viene adelante, grit. No sé si algunos lo han escuchado. Quienes están en educación, en enfermedad, en el tratamiento de enfermedad mental, en preparar a la gente para altísimo desempeño, probablemente lo hayan escuchado. Este término es un término acuñado por una investigadora, esta señora de origen chino, norteamericana,
miembro del Departamento de Salud Mental de la Universidad de Pensilvania, neurocientífica, educadora, PhD en Psicología de la Investigación. Hizo un trabajo impresionante. Yo dije, ¿por qué no tuve este libro antes de cuando estaba criando a mis hijos? Es impresionante, pero lo publicó en el 2016, o sea, no hace mucho. Pero ha sido muy útil para ver la perspectiva de cómo entrenar la gente, cómo que la gente crecemos. No es cristiana, pero es un trabajo impresionante, es reconocida en el mundo. Si ustedes buscan este término y la charla TED de ella, 7 minutos, es una de las charlas más vistas de las charlas TED en toda, tiene como 25 millones, una cosa de vistas. ¿Qué habla? Ella investigó esta gente que tiene altos niveles de logro. ¿Qué hace? En todo, desde cosas muy sencillas hasta premio Nobel. 4 elementos: crecimiento, resiliencia, integridad y tenacidad. Les recomiendo leer esto. Nos enseña la importancia de permanecer, de persistir y de tener una visión siempre esperando crecer y esforzada. En la vida cristiana también ocurre así. El Señor utiliza esos fracasos para moldear nuestro carácter. Y crecemos espiritualmente o no superamos porque no seguimos insistiendo, no seguimos ahí, no seguimos confiando, sino decimos, ay no, ya nos desinflamos con el segundo o tercer fracaso en la vida cristiana. Y hay que hacerlo así. Es como uno le enseña a los hijos a montar bicicleta, ¿cierto? Tengo una hija y un hijo. Yo les enseñé. Y eso primero uno los agarra, que las 3 ruedas, que todo ese cuento. Pero no van a aprender si no. A ver, hágale, mi hijo, corra. Y si no se caen, no aprenden. Y sí, estamos en un mundo, ojo, estamos en un mundo donde decimos que hay los jovencitos, generación Z, millennials, medio de cristal, pero no, vivimos en una sociedad de cristal, donde ya el esfuerzo, donde ya las cosas que cuestan, no. Ay, me regañó el jefe, ay no, yo renuncio, yo no sirvo para esa cosa. Y en la vida cristiana igual. Ay, no sé tal cosa, y ya cualquier cosita, pero yo, entonces, ¿para qué oro? Tenemos que entender, y el Señor nos ayuda a través del fracaso a entender el poder de 2 cositas, de la pasión y la perseverancia. Solo se aprende superando el fracaso. Como yo digo, como padre, ahora creo que hubiera dejado que mis hijos se cayeran más. Pero soy también de una generación donde mi papá no estuvo tan presente, entonces yo estaba encima de mis hijos, demasiado presente. Todos necesitamos para crecer en el carácter, y nuestro Dios lo va a utilizar. Hay una frase que está ahí: niveles apropiados de fracaso. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos eso? No hay, es cierto, nosotros no somos salvos por obras, no, por esfuerzo personal, no. Pero en la vida, aún en la vida cristiana, se crece en medio de los fracasos. Y nuestro Dios utiliza eso para moldear nuestro carácter.
Hoy vamos a tomar la cena, que simboliza la obra de Jesús para rescatarnos y darnos la salvación. ¿Saben por qué Él vino a morir en una cruz que nunca fracasó? Él nunca cometió pecado. Y lo colgaron en una cruz como cualquier fracasado de aquella época. Y aprendió a obedecer y resucitó por el poder del Padre para llevarte a ti y a mí. No solamente una salvación por allá, sino para que pudiéramos tener el carácter para llevarnos con Él, estar en la presencia del Padre. ¿Saben para qué vinimos a este mundo? Para que tuviéramos la oportunidad de que el Señor formara nuestra vida, nuestro carácter. Por fe Él nos llevara a la salvación y nos llevara algún día a su presencia. Y eso costó mucho. Y nos sigue mostrando a nosotros como creyentes, primero que hay una gratitud con nuestro Dios que envió a su propio Hijo, ¿cierto? Para llevarte a ti y a mí a su presencia, con todo nuestro carácter. Por eso decimos en esta comunidad que estamos aquí para parecernos cada día más a Jesús. Porque ese es el carácter. No somos iguales, no. Pero por la presencia del Espíritu Santo podemos estar allí. Santiago, el libro de Santiago capítulo 1 lo dice, verso 2. Hermanos míos, ahora sí creo que uno entiende un poquito algunas cosas de ahí. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Eso incluye el fracaso. Pues ya saben que la prueba de su fe produce y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. Lo que la doctora Angela Duckworth investigó y creó y formó toda una teoría, está aquí. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y no se refiere a billete, ni casas, ni carros, ni nada de eso, sino el carácter. Pero vivimos en la sociedad, y como cristianos también, de cristal, como dicen. No es cierto que los jovencitos no es. Discutimos esto no, como parejas, no nos divorciamos. La cosa está dura ahí con la empresa y todo eso, que no renunciemos también. Dios utiliza el fracaso para convertirte en una persona valiente, de carácter. Y el carácter se moldea con la persistencia, con la pasión y el esfuerzo que ocurre después de un fracaso. Dios utiliza, coloqué esto en sus bosquejos, el fracaso para convertirte en una persona valiente. Cuando muramos, ¿qué nos llevamos tú y yo? ¿Sí? El carácter. Y por eso el Señor se interesa primordialmente más en que darnos nuestros deseos, moldear nuestro carácter. Esta semana, una pregunta para nuestro devocional. En medio de esas luchas, de esas dificultades, de esos fracasos, Señor, ¿qué intentas desarrollar en mí?
¿Qué parte de ese carácter quieres desarrollar? Esa es la pregunta. No, ay Señor, ¿qué está pasando? Esto no me funciona. No. ¿Qué estás queriendo desarrollar en mí? La paciencia, la diligencia en tu negocio, el Señor Jesús vino para llevarnos con Él a su presencia, al Padre. No vino para formar una religión. Él vino para llevarnos seguros a casa con el Padre. Dios, el Señor, ama a los que fracasamos. No quiere decir que ama el fracaso, que le gusta el pecado, que no. Pero Dios ama a los que fracasamos. Cuando yo aprendí eso dije, ay Señor, claro, esto es. Ojo con decir, no, es que Dios ama a los fracasados. No estoy diciendo eso. No. Dios ama a los que fracasamos. Y quiere madurar, moldear, desarrollar nuestro carácter mientras vamos a su presencia, seguros. Eso es ser cristiano. Más que una religión, no es eso. Llevarnos seguros a la casa del Padre. Y en la casa del Padre no necesitamos ni carros, ni no sé qué títulos, ni todas esas cosas que pueden ser de utilidad, pero no esenciales, ¿cierto? En la casa del Padre estaremos nuestro carácter, nuestra vida interior, nuestro corazón. Algún día cuando Él regrese y nos resucite a todos, estaremos plenamente, físico, externamente, nuestro carácter, todos en la presencia del Señor. Vamos a orar. Y hoy vamos a celebrar la cena pensando en eso. La cena es una celebración de personas que tenemos al Señor Jesús en nuestra vida, que fracasamos, pero que por la gracia del Señor Él obra en nuestro carácter y nos va a llevar allá, seguros, a la casa del Padre. No desperdiciemos las oportunidades que la vida, que es difícil, nos da en medio de las luchas y los fracasos. Oremos. Y quisiera orar en primer lugar o particularmente a aquellos que han visto a Jesús como una religión, no como una relación. Y le puedan decir al Señor, hoy, ¿cómo estás? Con tus luchas, tus problemas, con tus inconsistencias, lo que sea. Señor Jesús, gracias, porque tú viniste para transformar mi carácter. Tu obra en la cruz y tu presencia en mi vida hace posible que tenga esa seguridad y algún día esté plenamente en la presencia del Padre. Señor Jesús, quisiera entregar mi vida, mi carácter, quién soy, con las cosas positivas y también los errores, fracasos. Señor Jesús, gracias por tomarlos, porque no nos dejas a merced de nuestros pecados y fracasos, sino quieres hacernos crecer, transformar, cambiar, madurar.
Señor, te entrego mis pecados, mis fracasos. Cámbiame a mí. Gracias, porque tú me amas por encima de mis fracasos. Y siempre estarás conmigo en medio de las victorias y también de los fracasos. Señor Jesús, entra a mi vida y danos a todos el denuedo, la persistencia, el valor, la constancia, el esfuerzo para seguir adelante. Señor, gracias por tener una comunidad que también es el otro recurso que tú provees para ir adelante en medio de los fracasos. Señor Jesús, gracias. Hoy celebramos eso, comunión. Gracias, Señor Jesús, por llevarnos seguros a la presencia del Padre. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos a prepararnos para la cena, la comunión. Es una invitación para todo aquel que tiene una relación con Jesús, que desea caminar. Es una celebración y también un momento para decirle: Señor, perdón, porque hay cosas que Él nos ha indicado y nosotros no hemos hecho o hemos dejado de hacer cosas que Él nos manda a realizar. Vamos a pedir perdón. La confesión es un recurso que el Señor nos da. Allí en silencio, cada uno meditemos un minuto y pidamos perdón por nuestras faltas y pecados.